Capítulo 3. Agar. El camino a la libertad. No es justo. Hace poco conocí a una mujer con la alegre experiencia de una nueva libertad. Se llama Emilia y, por primera vez en 7 años, se siente aliviada. Intentar criar a 2 hijos prácticamente sola la ha dejado exhausta, frustrada e indignada por la incapacidad de su marido para mantener un empleo. Ahora que ha encontrado el valor para dejarlo y volver a su casa paterna, tiene a sus padres que cuidan de sus niños y unas horas de soledad muy necesarias para descubrir lo que les espera a ella y a sus hijos. Cuando Emilia conoció a Roberto, él parecía ambicioso y su carrera publicitaria prometedora. Pero justo después del nacimiento de su primer hijo, Leo, Roberto fue parte de un despido masivo de la empresa donde trabajaba. El rol de Roberto como proveedor de su joven familia se vio amenazado. A ello se sumó la adaptación de compartir a su mujer con las exigencias de un recién nacido. Roberto empezó a resentirse por las horas del día y de la noche que Emilia pasaba con Leo. Con el tiempo, sus esfuerzos por encontrar un trabajo nuevo y gratificante se fueron desvaneciendo, hasta que por limitaciones económicas, Roberto se vio obligado a aceptar un puesto de menor categoría en una pequeña agencia de publicidad. La agencia quebró justo después de la llegada de su segundo hijo, Lorenzo, y también lo hizo la ambición de Roberto, y así se fue alejando cada vez más de Emilia a medida que ella dedicaba el tiempo necesario al cuidado de 2 niños pequeños. Durante los años siguientes, Roberto pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, con la televisión a todo volumen. Estaba callado y retraído, sin interactuar mucho con Emilia y los niños. La familia se vio obligada a aceptar una y otra vez la ayuda económica de los padres de Emilia, lo que agravó la depresión de Roberto y avergonzó a Emilia. Finalmente, Emilia amenazó con marcharse con los niños, por lo que Roberto accedió a buscar ayuda. Juntos se reunieron con un pastor que les ayudó a hacer algunos planes para remediar su crisis matrimonial. Emilia aceptó un trabajo de secretaria a tiempo completo después que Roberto prometiera convertirse en un padre totalmente involucrado que se quedaría en casa. Tal vez todo funcione mejor así, pensó Emilia. Muchas familias lo estaban intentando con gran éxito. Emilia se sintió eufórica durante las semanas siguientes. Roberto había vuelto a la vida. Cuando llegaba a casa del trabajo, la cena estaba hecha y los niños alimentados, y Roberto expresaba un real interés por las tareas diarias de su esposa. Quizás las cosas iban a salir bien después de todo. Sin embargo, después de ese primer mes, Roberto volvió a su patrón de conducta anterior. Cada noche esperaban a Emilia pilas de platos sucios, ropa sin lavar y niños que lloraban y necesitaban atención. Llanto y televisión eran su regreso a casa al final de cada jornada laboral. Fortalecida por su recién descubierta independencia para proporcionar ingresos a la familia, Emilia llegó a casa una noche, empacó algunas cosas necesarias para los niños y para ella, y dejó a su marido. «Estoy harta de esta vida», le dijo. «No somos un equipo. Yo lo hago todo mientras tú estás cruzado de brazos y te aprovechas de mi sueldo. Si me quisieras a mí y a los niños, te ocuparías de tu depresión y seguirías adelante con nuestra vida juntos, pero no lo haces ni lo harás, y no puedo soportarlo más». Ahora, mientras Emilia descansa en el alivio que siente fuera de la penumbra de su vida de casada, empieza a anticipar un nuevo comienzo. Piensa en cómo será la vida sin el peso de Roberto y su mal humor, su pereza y su resentimiento hacia ella cuando no se dedica exclusivamente a él. Ahora no hay límites, piensa. Puedo empezar de nuevo, quizá incluso conocer a alguien más, un hombre con la ambición que Roberto tuvo una vez. No pasaron muchos días hasta que Emilia recibió una llamada de su pastor.
¿Estaría dispuesta a recibir su visita esa tarde? Emilia aceptó, ansiosa por recibir apoyo y reivindicación por la audaz decisión que había tomado, pero no estaba preparada para las palabras del pastor. Había ido a enseñarle todo lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, y el mensaje fue claro. Si quieres agradar a Dios, debes volver con Roberto, o si decides seguir separada, debes permanecer fiel a él. El pastor le recordó sus votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe. Emilia estaba desolada, con sus nuevas esperanzas truncadas. ¿Volver con Roberto? ¿Volver a la interminable monotonía de un matrimonio muerto? ¿Cómo podría?, pensó Emilia. Ya ni siquiera lo amo. No es justo. Emilia tiene solo una opción: obedecer la Biblia o tomar el camino que parece ofrecerle la libertad y una nueva oportunidad de ser feliz. Una elección que todas enfrentamos en un momento u otro y que se hace especialmente difícil para las mujeres de hoy. Vivimos en una época en la que la libertad personal es más importante que nunca. Obsesión por la libertad. A lo largo del siglo XX, las mujeres occidentales lucharon denotadamente para mejorar sus condiciones en todos los ámbitos de la vida. Como resultado, tenemos voz en la elección de nuestros dirigentes políticos, una diversidad de oportunidades profesionales y el lujo de elegir un estilo de vida de soltería o matrimonio. Fueron batallas duramente ganadas y todas disfrutamos a diario de los beneficios resultantes de alguna forma u otra, seamos o no conscientes de ello. Las mujeres de hoy disfrutan de una libertad de vida como nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, para las mujeres cristianas también hay repercusiones negativas. Ser una mujer exitosa según los estándares contemporáneos a menudo se opone al éxito tal y como se define en las Escrituras. Las nuevas libertades han dado lugar a una feminidad comprometida y las mujeres cristianas han dado muestras de sucumbir en las últimas décadas. Incluso como cristianas, cuando leemos o escuchamos algo que parece limitar nuestros derechos, nuestra igualdad, nuestra libertad, nos inclinamos hacia una mentalidad defensiva. Haremos cualquier cosa para preservar esta nueva independencia porque hemos llegado a creer que abdicar de ella nos privará de la felicidad. Ser una mujer exitosa según los estándares contemporáneos a menudo se opone al éxito total y como se define en las Escrituras. Las mujeres abandonan matrimonios e interrumpen embarazos, todo en el nombre de la igualdad y el derecho a la felicidad, sin tener en cuenta las enseñanzas de las Escrituras sobre lo que realmente las hace felices y libres. Hemos perdido de vista que la igualdad no es un principio bíblico, sino democrático. Tal vez por eso, cuando leemos la historia de Agar en Génesis, nos apresuramos a reaccionar indignadas ante su situación. La encrucijada de Agar. Agar, una muchacha egipcia, era una sierva, la criada personal de la esposa de Abraham, Sara. Es probable que Abraham la adquiriera durante su estadía en Egipto. Cuando examinamos la vida de Sara en el capítulo anterior, descubrimos que su duda en las promesas de Dios la llevó a tomar el asunto en sus propias manos. Al examinar la vida de Agar, veremos cómo el pecado de Sara puso en marcha toda una serie de consecuencias, muchas de las cuales afectaron directamente la vida de su sierva Agar. La duda de Sara sobre la capacidad de Dios para darle un hijo propio la llevó a buscar la realización de su deseo a través de Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Génesis 16, 2. Se habla mucho del derecho de la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo, aun cuando eso implique asesinar a otro ser humano. Sin embargo, en el antiguo Cercano Oriente, las mujeres, independientemente de su estatus social, tenían poco control sobre las circunstancias de sus vidas, y las mujeres de la clase servil
no tenían casi ninguno. Por lo tanto, sentir compasión por Agar es nuestra reacción natural. Agar se vio obligada a mantener relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. Luego tuvo que soportar las molestias del embarazo y el doloroso parto para luego entregar el bebé a otra mujer que lo criaría como suyo. Nada hay que podamos llamar justo en esa situación. No hay solución en el pecado. No obstante, hay que tener en cuenta que Agar tenía una perspectiva de la situación muy diferente de la nuestra. Según las costumbres de la época, probablemente se consideraba afortunada. Ser elegida para dar a luz al hijo del patriarca de la familia era un gran honor, y la suerte de Agar habría mejorado significativamente si no fuera por la forma pecaminosa en que actuó cuando quedó embarazada. Agar adoptó lo que llamaremos una mala actitud que aparece en Génesis 16:4. Cuando vio a Agar que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar se sentía superior a Sara porque ella, una simple criada, podía dar un hijo a Abraham, mientras que Sara, la esposa amada y privilegiada, no podía. A medida que avanzamos en la historia, es evidente que su actitud no pasó desapercibida para Sara, que se sintió invadida por la ira y los celos. Es fácil no sentir compasión por Sara, ¿verdad? Después de todo, ella se lo buscó. Felizmente, Dios es mucho más clemente con nosotras que nosotras mismas. Sin embargo, ambas mujeres sufrieron las consecuencias de sus respectivos pecados. Sara, celosa, trató de manipular a su marido contra Agar, pero él no quiso saber nada de su amarga rivalidad y se lavó las manos y pecó al no asumir la responsabilidad que le correspondía por la paz y el bienestar de su familia. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, su sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Génesis 16:6. Dios es mucho más clemente con nosotras que nosotras mismas. ¿Con qué facilidad el pecado de una persona inflama la naturaleza pecaminosa de otra? La cadena de acontecimientos pecaminosos de Sara: desconfiar de Dios, luego persuadir a su esposo para que cometiera adulterio, desencadenó el pecado de Abraham, quien accedió al plan de Sara. Esto sirvió como catalizador para el pecado de Agar, su mala actitud con Sara. Entonces Sara maltrataba a Agar y así sucesivamente hasta que Dios intervino con misericordia. Sin embargo, Dios esperó hasta que Agar huyó de la casa. Al parecer, el maltrato que Sara infligía a Agar era lo suficientemente grave como para que el desierto fuera una opción más atractiva que seguir sometida a su amo. O era eso, o bien la actitud orgullosa de Agar, que se negaba a soportar la autoridad de Sara. Cualquiera que haya sido el caso, abandonar las comodidades de tener comida y techo para emprender un viaje solitario que implicaba la exposición a los elementos del desierto, animales salvajes e insectos y suministros poco fiables de alimento y agua. Todo eso, mientras estaba embarazada, indicaba una situación desesperante. Independientemente de su actitud, es fácil simpatizar con Agar. Después de todo, ¿qué es un poco de orgullo y un problema de actitud cuando se compara con todo lo que Sara le había hecho? Ahora se encuentra sola en el desierto, sin ningún lugar a donde ir ni nadie a quien recurrir. ¿Qué harías tú si te encontraras en la situación de Agar? ¿Te internarías en el desierto arriesgando tu vida y la de tu hijo por nacer? Tal vez lo harías si sintieras que esa es tu única opción. Ningún guía misericordioso. Es aquí, en su punto de mayor desesperación, cuando el ángel del Señor se acercó a Agar, mientras languidecía junto a una fuente de agua en el desierto, que está en el camino de Sur. El ángel le dijo: Agar,
sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Génesis 16:8. Nótese la iniciativa divina. Dios siempre da el primer paso para comunicarse con nosotras. Cada vez que oramos es solo porque Dios, a través de su Espíritu, ha obrado primero en nuestro corazón para que lo hagamos. Fíjate también en cómo se dirigió a Agar de manera afectuosa y personal. Dios desea una relación íntimamente personal con todo su pueblo y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Si dedicamos tiempo a estudiar las diversas ocasiones y personas a las que Dios se dirige a lo largo de la Escritura, encontraremos que esos momentos se caracterizan por la amabilidad y el trato personal. También verás con qué frecuencia Dios comienza su comunicación con una pregunta a su oyente. Lo vemos en el caso de Job, un hombre que se quejaba con Dios de su sufrimiento. Tras un largo silencio, Dios respondió a Job. Sin embargo, le respondió a ese hombre que sufría con una serie de preguntas incisivas. Job 38:2. También encontrarás en los evangelios que Jesús comenzaba muchas de sus parábolas de esa manera y a menudo respondía a las preguntas capciosas de sus críticos con su propia pregunta capciosa. Después de fulminar a Saulo en el camino a Damasco, Jesús le hizo una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. No es de suponer que Dios carece de respuestas cuando preguntó a Agar de dónde venía y a dónde iba. Dios ya lo sabía todo sobre sus circunstancias. Más bien, el hecho de que Dios pregunte es un aspecto de su amable trato con nosotras. Es también una forma amable de hacernos pensar en la dirección que quiere que tomemos. En el caso de Agar, esa dirección se remontaba a Sara, como le demuestra el hecho de que se dirigiera a ella como sierva de Sarai. El Señor está llevando cuidadosamente su pensamiento por el camino que ha trazado para ella. En esencia, Dios está diciendo: Agar, te conozco personalmente, conozco tus pruebas, sé lo injustas que han sido las cosas para ti en la casa de Sara y Abraham. Sé por qué huiste y sé que estás sufriendo ahí en el desierto. ¿Crees que cualquier cosa es preferible a tu situación en aquella casa? Y como sé todo eso, puedes confiar en que también sé que es lo mejor para ti. Dios trató con Agar para que fuera receptiva a su propia instrucción. El texto dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Génesis 16:9. No está negando la validez de su sufrimiento, ni le promete que cuando obedezca las cosas mejorarán al instante. Solo le está dejando claro lo que quiere que haga. A pesar de la amabilidad de Dios hacia Agar, la instrucción fue probablemente difícil de aceptar para ella. Dios no le dio una oportunidad nueva y emocionante, ni la ayudó a huir de sus dificultades. El camino de la obediencia era la opción menos atractiva de todas las alternativas que se le presentaban. Obediencia, el camino a la libertad. Antes de analizar la respuesta de Agar, pregúntate qué harías tú en circunstancias similares. Tal vez te encuentres buscando una salida a tus problemas o dificultades. Si es así, la vía de escape que estás contemplando concuerda con la escritura y el consejo de personas piadosas. Tal vez no estés segura. Si es así, tu tarea inmediata es comprometerte a obedecer con una mente dispuesta a ir a donde Dios te guíe. Podemos pensar que no sabemos qué hacer cuando en realidad el camino para nuestra vida está claramente marcado en las Escrituras. Una señal de alerta de un corazón no rendido es la confusión. Hay una confusión que proviene de idolatrar nuestros deseos. Podemos pensar que no sabemos qué hacer cuando en realidad el camino para nuestra vida está claramente marcado en las Escrituras. Santiago 3:16 señala: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
Por lo tanto, siempre que nos sintamos confundidos acerca de un camino en particular, es sabio hacer una pausa y examinar si nuestra confusión es causada por una demanda interna de salirnos con la nuestra. El ministro y escritor Donald Gray ilustró bien este principio en una historia que contaba con frecuencia. Un día, su hija le hizo una petición a la que él se negó. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó ella. Barnhouse le dio su respuesta y volvió a su trabajo, pero ella permaneció de pie frente a él. Unos minutos más tarde, la señora Barnhouse llamó a la hija desde otra habitación. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estoy esperando a que papá me diga lo que quiere que haga, contestó la hija. En ese momento, Barnhouse levantó la vista de su trabajo y le dijo: hagas lo que hagas, no estás esperando para saber lo que quiero que hagas. Ya te he dicho lo que quiero que hagas, pero no te gusta. En realidad, estás esperando para ver si consigues que cambie de opinión. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios de forma selectiva, tentadas a ignorar lo que no nos hace sentir mejor o no nos lleva a donde queremos ir? A veces nuestro criterio es tan sutil que no somos conscientes de ello, y por eso el consejo de Dios es vital en momentos de extrema confusión. Luz en nuestro camino. Las escrituras no hablan directamente de algunas cosas, lo que llamamos áreas grises, como qué trabajo aceptar, o si casarse o no con un hombre en particular, o si tener un tercer hijo. No obstante, si estudiamos lo que dice la Biblia en general, tendremos la luz que necesitamos para todas las circunstancias que enfrentamos. El escritor de Hebreos declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Recuerda a Emilia. Regresar a su matrimonio era la alternativa menos atractiva de todas, pero era la que las escrituras le señalaban. Este es el punto donde las mujeres caemos fácilmente en los razonamientos de nuestra cultura con respecto a nuestros derechos. Las presiones de la sociedad pueden tentarnos, como hicieron con Emilia, a adoptar el pensamiento moderno de que volver a tu matrimonio inhibiría tu crecimiento personal, ahogaría oportunidades futuras o anularía tu derecho a la felicidad. Sin embargo, el mandato sigue de pie. Vuelve, sométete, luego confía en Dios para el resultado. Solo el camino de la obediencia nos lleva a la bendición. Podemos aprender mucho de la respuesta de Agar, porque no solo se levantó y regresó, sino que lo hizo con un corazón humilde. Estaba encantada de que el asombroso Dios del universo, el Dios de su ama y señora, hubiera condescendido a buscar a una solitaria y maltratada sierva para guiarla de manera personal. Génesis 16:13. Dios también animó a Agar al darle una promesa de bendición futura para su hijo por nacer. Y puesto que una promesa animó a Agar a obedecer, ¿cuánto más deberíamos sentirnos animadas a obedecer con las innumerables promesas que tenemos en las Escrituras? Cuando obedecemos, aprendemos lo que aprendió Agar, que solo el camino de la obediencia nos lleva a la bendición, y podemos estar seguras de que así será porque Dios es fiel a su palabra.